Interesante postura, presidente Daniel Noboa, la de usted ahora que lo escucho. Es decir, usted está a favor de que se les declare por parte del gobierno de Estados Unidos como grupos terroristas. Al contrario de lo que escuchábamos, por ejemplo, en México con una Claudia Sheinbaum que pues no estaba de acuerdo en que fueran designados los carteles de narcotráfico como grupos terroristas. Pero usted no está en contra de eso, al contrario, le gustaría que así fuera. Te pido por favor que lo hagan. También, bueno, en eso tuvimos una postura totalmente opuesta también a la de Gustavo Petro. Para Gustavo Petro eso no son grupos terroristas. Para nosotros sí, lo vivimos todos los días y estamos luchando una guerra que afecta a familias ecuatorianas, afecta también la paz en ciertas zonas, pero una guerra que la estamos ganando y una recuperación económica y social que estamos teniendo bastante rápido. Continuamos con más información. Tenemos que hablar de todo lo que está sucediendo ahora en los diferentes puntos del país, pero también en Colombia con nuestro compañero Sergio González, porque hay mucha polémica con un viaje que hizo el mandatario colombiano Gustavo Petro a Manta, a Ecuador. Mucha polémica, le están pidiendo explicaciones al mandatario colombiano y estos detalles nos los cuenta Sergio González. Así es, Maga, regresamos con esta información porque hace pocos minutos un ciudadano colombiano, un consultor político y que también fue ex candidato a la Secretaría del Senado aquí en Colombia, hablamos de Santiago Rodríguez, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por su viaje a Manta. Él había pedido desde la Presidencia de la República permiso al Congreso para ir a la posesión de Daniel Noboa en la ciudad de Quito. En la misiva, que ya lo habíamos estudiado aquí en DNews, aparecía solo eso, que iba a ir a Quito en una visita oficial por la posesión, por la asunción de Daniel Noboa. En Ecuador, la banda criminal Los Lobos se ha apoderado del negocio de la minería ilegal, llegando a recaudar más de $3 millones mensuales. La Fiscalía investiga sus nexos políticos y el lavado de dinero de esa droga a través de la explotación minera. Material aurífero valorado por la policía en $2 millones fue incautado en la ciudad de Machachi, en Pichincha. Según un informe de inteligencia militar, iba a ser utilizado para la adquisición de armas, municiones y explosivos de grupos narcocriminales. Una investigación de Inside Crime detalla que la organización Los Lobos, vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación en México, diversificó sus economías ilegales, especializándose en otros ámbitos del crimen organizado, como la minería ilegal. El análisis señala que Los Lobos se constituyó como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8,000 miembros distribuidos en las 35 cárceles. El portal de investigación Código Vidrio, en alianza con Revista Vistazo y el medio de comunicación Ojo Público de Perú, revelan en un informe periodístico titulado Las narcomafias del oro que Los Lobos extraen este mineral de 20 minas bajo su dominio en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. La operación minera les dejaría ganancias estimadas en $3.6 millones por mes. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches en aquellos lugares donde están viendo. Es para nosotros un gusto, obviamente, estar con ustedes, estimados amigos, en este programa de Ojo y Estrategia Seguridad de Poder, un programa que lo hemos realizado en conjunto a través de COP y Fernando Bacotti. Mi nombre es Edison Cadena desde Quito, Ecuador, y Fernando Bacotti desde la hermana República del Uruguay. Es un gusto, como les comenté, estar con ustedes y contamos con la presencia, obviamente, de un destacado profesional, de un reconocido profesional de la seguridad de origen ecuatoriano, el señor coronel Mario Pazmiño, del cual vamos a hablar en un instante nada más. Buenas tardes, bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edison. Buenas tardes, Mario. Qué alegría estar con ustedes. Qué inmenso orgullo, además, de que el programa esté teniendo cada vez mejor nivel. Y bueno, la colaboración de hoy, con la presencia del coronel Mario Pazmiño, se viste de gala para hablar nada menos que de Ecuador y, como me gusta a mí, hablar de Latinoamérica y toda su complejidad, ¿verdad? Porque Ecuador, en este momento, representa como
el paradigma de lo que está sucediendo en toda Latinoamérica, con el aterrizaje de las bandas criminales, con el intento de captación del Estado por parte de todos estos grupos mafiosos, por aquellos gobiernos que, al haberse fragilizado, no sé si está bien dicho, pero liderazgos frágiles, han permitido el ingreso de estas organizaciones bajo los ojos de la sociedad. Hoy por hoy vivimos en un ambiente en el que está dominado el que mira la televisión 40 minutos de solamente noticias de violencia, de delitos, hurtos, bandas y demás. Y nuestra vida ha cambiado. Así que bueno, han acontecido hechos importantes como la captura de Fito Macías, un narcotraficante muy, muy poderoso, asociado también asociado a los choneros, fue el líder que sucedió a Zambrano, si no me equivoco, y ha ejercido un poder muy grande. Fue detenido cerca de Manta, de la ciudad de Manta, en el estado, y bueno, su detención ha traído aparejado unas grandes movidas que tienen que ver con la solicitud de extradición a Estados Unidos, la pena que está en juego, porque Estados Unidos lo acusa de diversos delitos, pero por detrás de eso el negocio sigue, el negocio continúa, se están reagrupando las bandas. ¿Cómo va a manejarse a partir de ahora ese tema? ¿Quiénes van a querer tomar el control del negocio de Fito, que es un negocio de expansión territorial y extraterritorial, porque ha expandido su imperio hasta Europa, ¿verdad? Así que, Mario, te damos la bienvenida junto con Edison y adelante. Bueno, antes de empezar, mi coronel, queremos, aunque en realidad usted es una persona bastante conocida y le agradecemos de antemano nuevamente su presencia, voy a hacer una breve semblanza del señor coronel ingeniero Mario Pazmiño. Es magíster en Seguridad y Desarrollo y Mención en Gestión Pública y Gerencia Empresarial del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, ingeniero en Sistemas de Seguridad, consultor internacional en Mediación y Negociación en Crisis del Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje del Mercosur, y consultor internacional en Seguridad y Defensa, graduado del Centro de Estudios de Defensa Hemisféricos, con especialización en geopolítica, inteligencia contra terrorismo y crimen organizado transnacional. Asimismo, asesor internacional para América Latina del Security College y miembro honorífico del Cuerpo de Oficiales de los Estados Unidos. Ha sido director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, es asesor de la Asamblea Nacional. En la actualidad, es también expresidente nacional del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral del Estado, expresidente del Observatorio Ciudadano de Control Electoral, presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional, representante por Ecuador del Grupo Americano de Pensamiento Estratégico, presidente ejecutivo de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad del Capítulo Ecuador, presidente del Capítulo Ecuador de CISEC, la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, embajador ejecutivo para la República del Ecuador del Consejo de América para la Seguridad Humana, asimismo miembro del Grupo de Profesionales de Inteligencia Estratégica de América. Y entre otras cosas, mi coronel, bienvenido nuevamente, le extiendo mi saludo cordial. Muchísimas gracias. Perdón, Fernando, adelante. Quiero decir algo que Edison quizás dejó de lado, que además, aparte de todo ese extenso currículum, es un excelente escritor y autor de libros que me han ilustrado mucho sobre la situación en Ecuador y me ha motivado a seguir adelante con todo esto, ¿no? Acá tengo el libro Ecuador, ¿por qué estamos como estamos? Y Los Juegos del Poder, que es un libro que realmente me abrió los ojos en muchas cosas, ¿no? Así que, Mario, el agradecimiento por haberme permitido acceder a estas publicaciones y nuevamente te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, un placer y un honor el poder estar aquí en este programa con directos profesionales de la seguridad. Gracias por esa introducción, presto a contestar las inquietudes y poder conversar con ustedes en este diálogo muy profesional, muy técnico, sobre la realidad que vive América Latina y sobre todo la realidad cambiante que está sufriendo uno de esos países, que es el Ecuador. Bueno, si me permites, Fernando, de alguna manera, obviamente considerando el
esa introducción que acabas de dar también específicamente. Mi coronel, no necesariamente en el mismo orden, que obviamente vamos a seguir hablando de ese tema, pero sería importante algo que ha trascendido mucho y que tiene que ver específicamente con el tema de la recaptura, si vale el término aplicarlo, del conocido delincuente Fito, y cierto entramaje, obviamente, que ha venido diluyéndose un poco con el asunto de la injerencia de cierto conversaciones que se han ido presentando no tan claramente en cuanto al tema del gobierno, en cuanto a la influencia de alguna manera también del gobierno colombiano y todo lo que ha venido tras de ello. ¿Cuál es su lectura, mi coronel? Primero, lo importante es definir lo siguiente, que me parece que es interesante para la comprensión del contexto regional y nacional. Estamos hablando de estructuras que mutaron y que me refiero a los choneros, los lobos, los tiguerones, tres estructuras capitales dentro de este entramado de violencia e inseguridad que vive el país, pues estas tres estructuras dejaron de ser megabandas delictivas y pasaron a ser carteles de primera generación o microcarteles. Bajo ese concepto, cada uno de estos microcarteles o carteles de primera generación tienen a su vez una estructura internacional que los apadrina, que los va protegiendo, que los va armando, que los va equipando y que sirve de una estructura o una organización tercerizada que les permite sacar la droga para un cartel específico. Los choneros tienen una relación desde mucho tiempo atrás, desde su formación, casi unas décadas atrás, con el cartel de Sinaloa, y esa relación se ha venido intensificando y sigue en una forma mucho más fuerte. A raíz de la muerte de Rasquiña, Zambrano, pues una facción de ellos, los famosos lagartos, comienzan a tomar contacto. Hay un desplazamiento de uno de los jefes de los lagartos hacia México y parece que ahí logran entablar una relación y logran ver la posibilidad de estructurar otra organización que respalde directamente a este cartel internacional. Se hacen llamar la nueva generación, donde están aglutinados pues varias organizaciones como lagartos, como lobos, como tiguerones inicialmente, Chonekiller, etcétera. Un poco de organizaciones que van conformando y estructurando esta nueva generación. Y denominada así nueva generación, se vincula directamente con el cartel Jalisco Nueva Generación. Pero hay un aspecto medio interesante, y eso creo que es necesario decirlo en este programa, que habla sobre los movimientos de la geopolítica regional, pero la geopolítica regional también tiene que ser concebida como la geopolítica delictiva, cómo se mueven las estructuras delictivas a nivel internacional. Hay un factor que no se ha considerado últimamente, y es que uno de estos tres microcarteles está un poco, no diría desubicado, está fuera del contexto de protección de una estructura internacional, y eso es vital para un microcartel. Por lo tanto, hay ciertos desplazamientos que tienen que ser observados por las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia, como algo interesante. Y esos desplazamientos corresponden a, pues, el Comando Bermelo, que si bien es cierto, tiene una injerencia importante en Brasil y todo lo que es hacia la triple frontera y también hacia el sector del sur de la región, pero últimamente se dieron cuenta de que gran parte de la cocaína que se genera en América Latina está en el departamento de Putumayo y en el departamento de Nariño. Y la cercanía de esta estructura, de esta protomafia, porque hay que considerarla así, una protomafia, el Comando Bermelo, con otra similar que es el Comando de la Familia del Norte, que hicieron una alianza para poder llegar y empoderarse en el sector del departamento de Putumayo. Ahí utilizan a una organización pequeña que les sirve de intermediario para hacer presencia. Y esa organización pequeña, indudablemente, son los comandos de la frontera, con diferentes acciones que han venido haciendo a nivel nacional. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque es sumamente interesante que una vez que se dan estas acciones de recapturas a nivel
del país, pues esto tiene varias implicaciones nacionales y también implicaciones internacionales. Dentro de las implicaciones nacionales, primero, necesariamente obliga a una recomposición del escenario de esta organización. ¿Qué quiero decir con esto? Los choneros van a tratar de mantener y controlar los espacios conquistados desde hace mucho tiempo atrás. Estoy hablando de microestados delictivos, estoy hablando de santuarios donde existe gobernanza criminal y donde estas organizaciones tienen ya desde muchas décadas atrás una presencia pues territorial importante. El Estado ha perdido soberanía, no tiene un control sobre estas zonas, pero la organización delictiva Los Choneros sí mantiene ese control. ¿Por qué creen ustedes que alias Fito fue a encaletarse en una propiedad en Manta? Justamente porque esa es una zona de control de esa organización y tiene todo para tener las alertas necesarias en caso de alguna intervención. Por eso es que parte de sus eh, guardaespaldas o equipo de seguridad, pues trabajaba en diferentes instituciones públicas cerca de donde estaba él. Entonces, todas esas cosas nos tienen que hacer reflexionar. Eso por un lado. Esto implica que va a haber mayor fuerza por parte de los choneros en esos territorios para consolidarlo. Pero la organización no es que se va a quedar quieta. La organización le va a mandar un mensaje muy claro a futuro, no tan distante tampoco, yo creo que en menos de un mes, tiene que mandarle un mensaje muy claro al gobierno para indicarle que no están derrotados. Porque la captura, indudablemente, que es importante, nadie lo dice que no, es el máximo líder de esta organización. Pero la organización no puede, bajo dos conceptos. El uno, si no reacciona contra el Estado y le manda un mensaje claro, con acciones de terrorismo urbano o como quieran, ejecuciones o sicariato, lo que sea, pues si no hace eso, pues, se pone en una posición de debilitamiento y eso atrae la atención de los otros microcarteles, de otras bandas que creen que están debilitados y es la oportunidad de tomar ese control de esos territorios. Eso por el un lado. El segundo mensaje es para las bandas delictivas que están cerca o que tienen interés en entrar a estos santuarios o microestados delictivos, para decirles que cuidado. Una cosa es que haya caído Fito, que él sigue siendo el comandante, el jefe, y otra cosa diferente es que vengan a meterse a los territorios. Eso no lo van a permitir y primera intención que tenga alguna organización de entrar allá, los van a eliminar. Esos algunos de los elementos nacionales. Pero en esta captura también es necesario analizar qué salió mal. Si bien es cierto, el éxito ha sido promocionado internacionalmente, nacionalmente, está bien. Todos estamos conscientes de que es un golpe importante y que la recaptura es algo que tenía que darse. Pero, ¿qué tal les parece a ustedes la imagen de un ministro, de dos ministros, cogidos del brazo, tomándose fotos en el departamento, en la casa de seguridad de Fito, cada uno cogido del brazo para la foto? O sea, me parece algo ridículo, algo fuera de lo profesional, algo que más bien compromete su seguridad. Pero así son algunas de las irregularidades que pueden presentarse internamente en el país. Eso por un lado. Pero permíteme solo, termino Sí, sí. la partecita está acá. Eso en el contexto interno, ¿ya? Donde se habla, por otro lado, de que existieron negociaciones iniciales, que el ministro sale y dice, no hemos hecho ninguna negociación. Otros dicen que sí existió estas negociaciones. Fito han filtrado ya alguna documentación de Fito en el que se habla directamente de este tipo de reuniones telefónicas inicialmente y que él mismo es la persona que entrega la posición para que puedan ingresar. Por eso es que no hay ningún enfrentamiento, ¿ah? Por eso es que ingresan, pues, tranquilamente y proceden a la captura. Pero lo importante aquí del análisis es que si ese tipo de acciones que se fueron realizando se dieron en base a compromisos, es sumamente grave, porque quiere decir que el Estado está negociando con quien está combatiendo y con quien juró no negociar nunca. Sería gravísimo.
porque habría una contradicción, pues, fundamental en el procedimiento. Eso por un lado. Vamos ahora al contexto internacional. Creo que algo querías preguntar, Fernando, perdón que me extendí. Justamente iba a ingresar en esa ventana de dudas que hay en cuanto a si hubo negociación o no para que se entregara Fito. ¿Qué tipo de negociación? De hecho, cuando lo detuvieron, la información que llega, la información que hay abierta, es que lo detuvieron junto con un funcionario municipal, estaba acompañado de un funcionario municipal. ¿Qué tan desierto puede ser o le podrías adjudicar? Yo le adjudico un cierto porcentaje de veracidad a esa carta que se supone que envió al presidente Petro. Luego de ello, el presidente Petro posteó que ni lo conoce al tal Fito en un posteo de la red X. La Cancillería desde Bogotá, la Cancillería colombiana, negó rotundamente los hechos, pero al principio de todo sí se habló de que había habido un operativo conjunto. Aparentemente se filtró Perdón, algo y después lo pararon. perdón, Fernando. Sí, es verdad que la Cancillería inicialmente dice, señores, no hemos tenido ningún acercamiento con el señor Fito. A los 2 días, la canciller dice, hasta aquí no más, señores, no más, me voy. Entonces hay que ir Es verdad, uniendo las cosas con pinzas, porque no es todo verdad. es como le cuentan la historia, porque recuerden que Fito entrega esa carta ¿a quién? ¿En dónde? Unos dicen que lo mandó a la embajada, yo lo dudo. Fito estaba en Manta, Petro estaba en Manta. Esa carta pudo haber llegado allá, tranquilamente. No sabemos cómo, por dónde, cómo fue, pero pudo haber llegado. Y Petro puede haber utilizado esa carta, haberla leído y haberle mandado a su amiga de actividades o promociones guerrilleras, que era la señora que estaba en la embajada. Entonces, pasar la carta, pueden ser algunas hipótesis que se están ventilando, pero yo lo que me pregunto, y sigo con estas inquietudes, es, ok, si se dieron todos estos procesos, pues debería de transparentarse y decir, señores, sí, el Estado trató de hacer esta situación para poder capturarlo o alguna cosa, pero no ese tipo de justificativos no lógicos que se están planteando. Ahora, vamos al contexto internacional. ¿Qué pasa en el contexto internacional? En el contexto internacional, la cosa tiene otros ribetes. Primero, el presidente de la República, en una cadena internacional, ha manifestado públicamente de que sí, que la intención del gobierno es que, pues, entregar a los Estados Unidos para que sea juzgado allá y guarde prisión. Bueno, en Estados Unidos, Fito tiene, de acuerdo a la fiscalía y al juzgado de Nueva York, tiene 7 juicios federales. Esos 7 juicios federales, en el mejor de los casos, sale por lo bajito, unos 105 o 110 años, por lo bajito. Entonces, están pidiendo que se genere todo este proceso para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos remita la solicitud para que Fito pues, pueda ser extraditado. Eso ya pasó. Hace 2 días atrás, el Departamento de Estado, la parte judicial de los Estados Unidos y el juzgado de Nueva York, donde tiene la mayor cantidad de los procesos, ya remitió. ¿A dónde remitió? A la Corte Constitucional. La Corte Constitucional abocó conocimiento de ese documento. Tiene que ver si el procedimiento es correcto. Me imagino que tiene que ser correcto. Pero ahí viene otra cosa, pues. Porque todos piensan que Fito ya sale mañana para Estados Unidos. Y no es así, señores. Porque ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir ahí? La Corte, una vez que analiza, pues Claro, llama al detenido, en este caso a Fito, y le claro. consulta, señor, ¿usted quiere ir a cumplir una condena allá en Estados Unidos o quiere quedarse aquí? Si él dice, me quiero ir a Estados Unidos, ok, señor, hasta luego, no ha pasado nada. Lo cogen, lo embarcan, los llevan para allá y allá lo juzgan. Pero
La otra cosa es que Fito diga, no, yo no quiero irme a Estados Unidos, señores. Por eso es que Fito se adelantó un poco. Ya tiene abogado que defiende a los narcos en Estados Unidos. Ya está trabajando directamente en su defensa. Por lo tanto, yo veo casi improbable que Fito diga sí. Porque allá no tiene ninguna garantía. Allá tiene todas las de perder. Va a pasar incomunicado y él sabe que estando en la roca al momento sigue manteniendo el control de los choneros. Sigue siendo el jefe. Allá inmediatamente es incomunicado, aislado y pierde contacto completamente. Ese momento hay una mutación dentro de los choneros. Pero vamos al proceso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues Fito va a decir que no. Inicia un proceso judicial con pruebas, con todas las cuestiones, para poder determinar si es que la Corte Constitucional dispone que se vaya para allá. Pero tiene que haber un proceso ecuatoriano sobre la extradición. Que eso por lo bajo, como esa es nuestra justicia, es bastante interesante, y donde los choneros tienen una injerencia también interesante sobre la justicia ecuatoriana, puede durar 2 años, 3 años, 5, 10 años, no se sabe. Esa es una parte pequeña. Mario, una pregunta. Dime. Una pregunta. Viste que cuando comenzamos el programa yo puse una entrevista de Fernando del Rincón con el presidente Noboa, en donde el presidente Noboa dice claramente, yo pido por favor que sean tratados como terroristas. Esto que también ha aprobado el gobierno ecuatoriano de que las organizaciones, las bandas criminales, particularmente los choneros, que figura a la cabeza de esa lista que hay, sean tratados como organizaciones terroristas, ¿no aceleraría o sería una suerte de vaselina para que fuera más expeditivo la extradición, el proceso de extradición? Sí, sí, pero también hay otro componente que es importante y que ahí choca con lo que es el concepto de terrorismo y el concepto de lo que son organizaciones delictivas con acciones terroristas, que son cosas completamente diferentes. Completamente diferentes, sí, sí. Entonces, si tú lo llevas allá a él como terrorista, el abogado que está allá va a decir, venga, vea, venga acá como terrorista, no se haga problema, aquí lo sacamos en 2 por 3, de un día para otro día usted está libre, porque eso está mal fundamentado. Usted no es un terrorista, señor, usted no está buscando el gobierno, no quiere tumbar al gobierno, usted lo que quiere es hacer plata en base a la mercancía, en base a la droga, entonces usted no tiene nada que ver con esa situación. Ahí sería mal fundado si es que se van por ese camino. Pero, ¿qué pasaría en el contexto de que, pues, Fito diga no? Se inicia el proceso, se dura 3 años y pongamos en el caso de que falle toda la Corte Constitucional y diga no, señor, usted tiene que ser extraditado porque aquí este juicio ya se termina y usted ha sido declarado extraditable. Fito puede decirles, bueno, señores, no hay problema, pero primero quiero cumplir la sentencia mía de las penas que tengo en el Ecuador antes de irme allá. Y eso no le puede quitar nadie. Primero, antes de ser mandado a los Estados Unidos, tiene que cumplir las penas de aquí. Tiene que cumplir por asesinato, tiene que cumplir por la situación de narcotráfico, tiene que cumplir por evasión y por otras cosas más, por corrupción y un poco de cosas más. Entonces, se hace más problemático y más difícil el tema ese. Mi coronel, situación real. Disculpe la interrupción. Obviamente, quería solamente culminar la idea inicial de la que le había comentado. Esta preponderante, bueno, preponderante, no sé si es la palabra correcta en todo caso, pero imagen sobre la cual da la vuelta o gira este personaje, este delincuente Fito, en lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Colombia, Ecuador y obviamente que ustedes en este momento estamos haciendo relación a Estados Unidos, pero más allá de eso, esta influencia que obviamente de una u otra manera ha tenido este personaje en lo que tiene que ver justamente con ciertos eventos específicos en lo que tiene que ver con, uno, el atentado a Fernando Villavicencio y dos, el atentado al congresista colombiano,
que de una u otra manera, si vamos marcando fechas, una vez que en este estadía que no se sabe en realidad y este hermetismo que existe también por parte de inteligencia ecuatoriana, porque es, todo el mundo sabemos que de una u otra manera la protección del presidente Petro también tenía responsabilidad y debía conocer de alguna u otra manera los movimientos del presidente Petro aquí en el país, que también se guarda un mutis bastante complejo, pero en todo caso, en ese sentido, mi coronel, ¿cuál es la lectura que podríamos nosotros dar en definitiva de la influencia de este personaje, obviamente, en este contexto que le indico? A ver, yo creo que primero hay que partir de una cosa. Los sicarios, señores, son como las amantes. A veces se prestan, a veces se comparten. Entonces, hay sicarios colombianos que pueden ser prestados para una organización ecuatoriana, que tiene un buen renombre, que tiene un buen performance y pueden ser utilizados. Lo mismo pueden ser, pues, sicarios ecuatorianos que pueden ir a trabajar en Colombia. Pueden darse esas cosas. La una situación. Segundo, importante, es que ahora las diferentes víctimas, en este caso Fernando Villavicencio y el senador Uribe, si ustedes chequean los protocolos de seguridad de esas personas, y aquí creo que ustedes son profesionales en eso, van a darse cuenta de que es mínimo, ridículamente mínimo. Voy a poner el caso de Villavicencio, muy amigo mío. Un equipo, una cápsula de seguridad de 3 personas, ninguna de ellas concurso de protectores. La Policía Nacional asigna a unos 3 personas porque les vende 1,90 m, bien agarrados, y dicen, ese es el protector. No, señores. Así no funciona el tema. Lamentablemente, esas son las fallas que cuestan la vida. Y lo mismo en el caso del senador Uribe. Seguridad mínima, señores. Todos descuidados en el discurso, sin observar a la gente, le permiten que se aproxime a un posible sicario a, ¿qué? 2 pasos del candidato, sin que no tome un anillo de seguridad el control de esa persona. O sea, hay fallas garrafales también de lado y lado. Otra cosa que es importante. Hay intereses, también hay intereses de las organizaciones delictivas sobre la eliminación de ese funcionario. En el caso de Villavicencio, estaba hablando mucho y estaba diciendo claramente lo que iba a hacer con relación a esas organizaciones delictivas de llegar a la presidencia de la República. Por lo tanto, se convirtió él automáticamente en un blanco potencial de esas organizaciones. En el caso de Uribe, exactamente, y le iba a sacar un sinnúmero de informaciones 24 horas después del atentado sobre la corrupción de estructuras de Fuerzas Armadas y Policía Nacional con diferentes empresas vinculadas al crimen organizado. Por lo tanto, eso hacía también que ese funcionario se convierte en un objetivo rentable para el crimen organizado. ¿Que pueden haber enlaces? Pueden haber enlaces, porque el crimen organizado no es local, es transnacional y pueden haber intereses de diferentes actores. En ellos pueden estar gente colombiana, políticos, empresarios, diferentes. Lo mismo en el Ecuador. Todo eso depende de las aristas y depende donde quiera expulgar. En otras palabras, donde está raspando la información que necesita denunciar. Ahí es lo que se transforma en un objetivo y en un blanco potencial. De todas formas, vamos viendo, Mario, estoy completamente alineado con tu pensamiento y ya vimos el asesinato del fiscal Pecci, el fiscal paraguayo que fue asesinado en Colombia con sicarios Solano, de todo tipo había. El asesinato del presidente de Haití con un escuadrón multinacional. Todo lo que está pasando habla de la gran organización y lo que tú hablabas hoy de la mutación de las bandas. Es a todo nivel, son grandes empresas, corporaciones y además, por ejemplo, están los especialistas. Ejemplo, si el cartel de Sinaloa tiene
cierta gente especialista en explosivos vende sus servicios a alguien que los esté precisando, ¿verdad? Entonces no Es es, correcto. claro, no es nada raro que esté sucediendo todo esto. Lo que sí yo encuentro muy, muy raro es lo que vos decís. ¿Cómo es posible que un candidato a presidente o precandidato no tenga seguridad? Yo generalmente escribo sobre estos temas y hace muy poco escribí sobre protección ejecutiva y lo que pienso de lo que ha sucedido en todo esto, ¿verdad? Más allá de que los gobiernos en Latinoamérica son bastante frágiles, como me gusta llamarle a mí, en materia de liderazgo, no tienen la conciencia de lo que es la protección ejecutiva. Mi país es un ejemplo de eso, en donde los mandatarios se ufanan de andar sin protección, de ir a un partido de fútbol con la familia a ver el partido y que nadie se mete con ellos. Todo bárbaro hasta que sucede. Como le pasó a Yitzhak Rabin en determinado momento dentro de Israel, en donde fue firmado por un propio israelí, por un radicalista, por un radical. Entonces, digamos que esto es un problema muy complejo el que estamos viendo en materia de seguridad asociado a este fenómeno de las bandas. Así que bueno, yo creo que también tenemos que analizarlo esto desde el punto de vista de... Estamos hablando de bandas criminales, pero estamos hablando también de la geopolítica de las bandas criminales y de la geopolítica del narco y de lo que sucede en Latinoamérica. Si lo vinculamos con todo el resto, bueno, tenemos para hacer programas hasta, no sé, hasta el siglo que viene. Es En correcto lo realidad, que tú estás diciendo. Fernando, lo que dices es perfecto, porque, a ver, hay diferentes componentes en esto que yo denomino la geopolítica del delito o geopolítica criminal regional, en donde diferentes elementos o, diría yo, agentes generadores de violencia, pues comparten ciertas experticias que tienen, comparten ciertos contactos que tienen, comparten ciertos profesionales, entre comillas, profesionales delictivos que también necesita la otra organización. Eso es como se mueven las organizaciones y eso es parte de un análisis que tiene que darse no a nivel local, sino a nivel regional. O sea, el criterio de pensar en una geopolítica delictiva es un nuevo concepto que aglutina todas esas organizaciones, todas esas estructuras que directa o indirectamente están trabajando entre sí. Eso es necesario plantear a los estados regionales para que visualicen ese problema, pues con otras miras, con otros objetivos, con otros elementos de análisis, para poder plantear soluciones conjuntas, porque ningún país, señores, va a tener la suerte de tener la capacidad económica, tecnológica, de personal, de entrenamiento, para poder hacer frente al crimen organizado. Hasta la fecha, y me corrigen si estoy mal, Fernando, Edison, no hay un solo país a nivel mundial que pueda decir a los cuatro vientos, señores, yo destruí al crimen organizado. En mi país no hay crimen organizado. No, señores, el crimen organizado es como una pandemia permanente que tiene la humanidad y que no lo van a poder destruir. Lo que sí hay como hacerlo es contenerlo, irlo reduciendo, o sea, comprimirlo, pero eliminarlo no hay. Pongo ejemplos. Yakuza japonesa, señores, sigue operando y ha ocupado ya sitiales y un reconocimiento del mismo Estado japonés. Lo mismo la triada china, la hermandad brava rusa, lo mismo, la andrangheta, la mafia albanesa, todos tienen un posicionamiento y todos son objetivos de esos países. Pero pregunto yo, ¿lo han logrado destruir? No, señores. Más bien esas mafias lo que han para ido nada, haciendo es penetrando la estructura gubernamental, para nada. cooptando la estructura gubernamental. Entonces, creo que estamos, más bien, en vez de ganar un conflicto, estamos perdiendo un conflicto. Yo creo que los gobiernos han cedido la iniciativa a todo este movimiento porque detrás está digamos, el juego eterno del poder, ¿verdad? Entonces, si aparece alguien que financie una campaña, miren, hasta las elecciones pasadas, por ejemplo, aquí en Uruguay no se hablaba de eso. Ahora se empezó a hablar un poco más de los fondos para financiación de la campaña. Nunca le dicen que no.
al $1.000.000. Es que el crimen, perdón, Fernando, el crimen organizado tiene 5 niveles de penetración. Y uno de los más importantes y el principal es la penetración del estamento gubernamental a través de qué? De las campañas políticas. Ahí es donde meten la plata e invierte el crimen organizado. Pero no solo invierte en uno, invierten en 5, 6, 7, 10 candidatos, en todos. El asunto es que alguno va a llegar. No hay problema que pierdan los otros, pero donde llegue pues me va a permitir, ¿qué? ¿Seguir sacando droga? No, me va a permitir lavar el dinero, señores, en base a contratos millonarios. Hacia allá va el asunto. Entonces, ese tipo de acciones son las que se están presentando a nivel regional en todos los países. Y lo que tú decías hace un momento, hay funcionarios públicos, presidentes, alcaldes, dicen, no, yo no necesito seguridad, yo voy en el bus tranquilo, no pasa nada, y más bien en vez de gastar en seguridad, pues gasten en una escuelita. La gente me quiere. La gente me quiere, todos me adoran, pero eso es, señores, una visión errada de una realidad regional y nacional. Porque cuando usted tiene crimen organizado operando en su país, pues lo que está haciendo es una irresponsabilidad tremenda. Porque esa estructura, cualquier momento le va a hacer pegar el susto de su vida o le va a decir, hasta aquí nomás preste su cédula de identidad y hasta aquí quedamos. A no ser, Mario, que haya acuerdos previos de no agresión. En donde entra a jugar todo eso que hablábamos previo. Es que ahí... Anda tranquilo en ómnibus, que no te va a pasar nada. Salí a caminar por la calle. Es que ahí hay una cosa que me acabas de quitar las palabras de la boca. Y es exactamente, o sea, lo que decía, el primer nivel de penetración llega el momento que logras cooptar el aparato gubernamental. Si eres ya amigo del funcionario, presidente, ministro, lo que sea, entonces tú sí puedes decirle, camina tranquilo, hombre, no te hagas problema. Anda solo por las calles, nosotros vamos a estar protegiendo, no te hagas problema, nadie te va a topar. Ahí tienes una respuesta interesante. Sí. Este manejo, mi coronel, de lo que tiene que ver justamente, lo que usted comentaba hace un instante de la dichosa foto esta que obviamente también causó un poco, no, bastante escozor en realidad, ¿no? No, bueno, ¿cómo lo están? Y con base justamente en eso, en la inmediatez que genera ciertas cosas, obviamente, en ese sentido, y que de una u otra manera pienso yo, y ahí viene la pregunta, se ha venido manejando en el gobierno del presidente Noboa. ¿Usted cómo le cataloga? ¿De qué manera le ve ir de alguna manera generando justamente repito nuevamente, esta inmediatez que de alguna forma también va compensando ir hacia no prevenir o no adelantarse en la jugada, sino más bien ir generando estos impactos mediáticos que de alguna manera le ayudan, si es que vale el término aplicarlo así, justamente para la política que de alguna manera quiere generar el gobierno, por lo menos el ecuatoriano. El problema radica básicamente en la falta de un asesoramiento técnico profesional hacia el decisor político, en este caso el presidente de la República. Aquí los ministros creen que la forma de hacerle campaña al presidente o de asesorarle adecuadamente al presidente es sacarse una foto con el delincuente y posar ahí. No, señores. Eso es lo peor que pueden hacer. Ese es un error garrafal en la conducción de operaciones especiales de inteligencia. Eso no se hace ni esta ni la otra vida. Además que, Mario, me parece que los políticos ignoran lo básico de los temas de cadena de comando y control. No. Porque cualquiera sabe que estoy sacando la foto con el jefe que detuve y ya el segundo jefe se hizo cargo hace rato. Y atrás del segundo jefe está el otro y la organización sigue funcionando. Pero como los políticos tienen otra lógica, es la lógica esa de sacarse la foto y de la lógica que acá llamamos tribunera,
de hacer las cosas para la tribuna de gente, se olvidan de eso. Estas organizaciones a veces son más verticales que la propia fuerza pública. Hay una cosa que me hace reflexionar lo que tú acabas de decir. Y esa es una foto, pero la otra es un video en el cual bajan las escalinatas del avión que venía con Fito, baja el ministro, baja el otro ministro, Sí. salen corriendo a que les den parte, reciben el parte, y alguien les dice, ya está bajando Fito, se regresan, dejan ahí los micrófonos, los partes, todo, y se regresan a ponerse al lado, a marchar al lado con Fito. O sea, una locura total. Sí, Completamente desubicados en ese aspecto. Pero lo que no están considerando estos funcionarios es que la organización los acaba de poner en la mira a él, funcionario, y toda su familia. Porque, ¿qué dice la organización? Ese señor es el que lo capturó. Y ese señor es el que lo está, pues, sacando y ventilando por todo lado. Entonces, póngale enojo a ese señor. Eso se hace cuando verdaderamente no se tiene una conciencia de las amenazas. Cuando no se tiene un perfil, yo siempre digo, y yo estaba dando clases el día de hoy, un perfilamiento adecuado de la amenaza. Cuando no hay un perfilamiento adecuado de la amenaza, pues tenemos un problema gravísimo, porque te hace cometer esos errores, y esos errores, a su vez, generan, pues, pérdidas de vidas. No es una falla de información, una fuga, no. Estamos hablando de cosas mayores. Claro. Con organizaciones de crimen organizado y Sí. organizaciones delictivas, las consecuencias son mayores, no son chiquitas. Eso es lo que no entienden. Por supuesto. Y lo que no entienden es que el problema que tiene el país, y ahí voy a cambiar un poquito el tema, me voy a mover un poquito hacia la geopolítica nacional. El problema que tiene el país es que hay una mala percepción y una mala definición del problema y de la amenaza. Altos funcionarios he escuchado yo que dicen lo siguiente: este es un problema de seguridad ciudadana. Hay una afectación tremenda a la seguridad ciudadana. Claro. Señores, están completamente desquiciados, discúlpenme el término que estoy utilizando. No es a la seguridad ciudadana. Lo que están afectando es a la seguridad nacional. Para que entiendan esos funcionarios, Claro. la seguridad nacional es un gran paraguas donde existen pequeños grupos o pequeños paraguas chiquitos, si cabe el término decirlo así, que es la seguridad humana, la seguridad económica, la seguridad personal, la seguridad ciudadana. Este pertenece a este esquema grandote. ¿A quién están afectando con los ataques, con las acciones, estas organizaciones de terrorismo internacional o de crimen organizado transnacional? ¿Al PAI? ¿Al UPC? No. Claro. Están a nivel nacional, afectando el territorio, la soberanía, están afectando la democracia del país y están afectando la estabilidad del gobierno. Por lo tanto, es a este contexto. Si seguimos pensando que esto es un problema netamente de seguridad ciudadana y que la solución está en más policías, más motos, más patrulleros, más UPC. Más cárceles. La guerra, señores, esta guerra o este conflicto pasará varios, no décadas, siglos, y no saldremos del problema. Mario, tenemos que evaluar bien las cosas. Que estoy en un todo de acuerdo. Yo había titulado para hoy, entre otras cosas, Geopolítica internacional de Ecuador sin ideologías. Porque hay una cosa que sí... Me pareció excelente, me pareció excelente. Que sí me parece muy interesante de Noboa, del presidente Noboa, es su vinculación en todos los frentes, ¿verdad? Porque además son socios estratégicos, los dos principales, ¿no? Los dos principales socios de Ecuador. Y él me parece que está jugando bien esas cartas. Ahora, no sé cuál es el alcance, por ejemplo, y el motivo de este programa era conocer tu opinión, de los acuerdos que se pueden haber llegado a coordinar con China en materia de ayuda militar, planes de equipamiento y demás. Sí ha trascendido que las reuniones con Trump, bueno, una de las decisiones es este tema de
de las extradiciones de terroristas. Que algunos van a terminar en Estados Unidos, aclaremos. Otros capaz que los derivan para el SECOT, porque este es otro tema que quería también proponerte de futuro. Estamos en plena época de la deportación de malhechores y del comercio de presos. El que tenga la mejor cárcel se queda con el mercado. Sí. Señor, va a ser, esto va a ser así. El que tenga mejor cárcel y cobre menos. Y cobre menos. Y cobre menos. Exacto. Entonces, yo veo con mucha atención y presté, digamos, me llamó mucho la atención la reunión de Noboa, un presidente joven, dinámico, con Xi Jinping, que tiene atrás de él miles de años de historia y de tradiciones, y lo bien recibido que fue. O sea que para China, Ecuador es muy importante también. Entonces, bueno, quiero tener tu opinión de estas movidas y de esta geopolítica sin ideología que está planteando Ecuador. Yo creo que el presidente Noboa se está moviendo estratégicamente muy bien. ¿Y por qué digo que estratégicamente muy bien? Primero, establece un nexo, un enlace con el gobierno norteamericano, se fortalece con ese gobierno, hace diferentes acuerdos para poder dar impulso, diría yo, a este conflicto armado interno, blindándole con tecnología, con inteligencia, con equipamiento y con tantas cosas. Entonces, por ese lado, pues, yo creo que el primer socio comercial de Ecuador, los Estados Unidos, pues, es cubierto al 100% por esta estructura, o sea, por el Estado ecuatoriano. Y esa relación es muy importante porque también hay que considerar lo siguiente. El presidente Noboa se crió casi toda su vida en los Estados Unidos, entonces hay una buena relación, es una relación formidable. Pero él, al ser... De hecho, nació en Miami, ¿no? Sí, nació allá en Miami, pero Noboa, además de eso, pues es muy pragmático y al ser un economista también tiene cierta visión de cómo se mueven las economías globales. ¿Dónde están los mercados internacionales? ¿Dónde puedo sacar yo un producto favorable empresarialmente y nacionalmente también? Es por eso que ese viaje a China, sin comprometer, claro, sin comprometer ni llegar a acuerdos tan fuertes que generen una dependencia de China, sino más bien se maneja entre los dos bandos, teniendo ya un acuerdo firmado con los Estados Unidos, ahora va con China, el otro gran monstruo de la economía global, yo diría el más importante. ¿Y por qué le interesa eso? Porque el puerto peruano de Yancán, creo que es este, no me acuerdo bien, no me acuerdo el nombre, el puerto peruano que está desarrollando China en Jinkai. Ese puerto peruano es trascendental, vital para toda América Latina. Entonces, ver cómo conectar eso con la infraestructura portuaria ecuatoriana es algo importante. Y por otro lado, ver si es que es factible que pues recursos de empresas chinas inviertan en el territorio nacional también es una alternativa importante porque el Ecuador no tiene muchos recursos. Por lo tanto, es necesario hacer estos acuerdos. Y en eso, pues el presidente de China es muy, muy rápido en visualizar quién tiene problemas, yo te ayudo. Pero de aquí a largo tiempo tú vas a tener que mantenerme este tipo de flujo de capitales o de materia prima. Entonces, lo que estamos viendo es que la estrategia de la perla y la estrategia, se me fue la otra, que tiene China en América Latina y en el mundo entero, pues se está aplicando al 100%. Mientras más existan acuerdos de desarrollo comercial, pues voy creando una dependencia de esos. Mientras más puertos pueda yo tomar, conquistar y mantener bajo mi control, pues estoy asentando estas cuestiones. Fíjense lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Chile. Tenemos ya estructuras de avanzada del gobierno chino en esos países. Hasta hay uno que está reemplazando a la NASA más o menos en las mismas proporciones. Mario, pero, la vieja teoría de los generales chinos de conquistar sin luchar. Exactamente. Conquistar exactamente. Sin luchar. Lo están aplicando.
Eso es el punto. Pero ahí juega un factor importante. Toda América Latina, casi toda, tiene una dependencia económica al momento, porque las crisis de todos los países de América Latina han sido tan graves que tienen que recurrir a solucionar el problema. Y ahí está siempre un chinito sentado con la plata y le dice, necesito tanto, tome. Después le paga, lleve. Ese es el punto central. Entonces, creaste una dependencia, creaste una obligación y creaste indirectamente también una relación que el momento que le toque en la Organización de Naciones Unidas hacer una votación, este chinito que está aquí, que tú le debes plata, te golpea la puerta y te dice, dese una votacioncita a favor, o dese una votacioncita en contra. Verá que tenemos un poco de deudas aquí y no quisiera yo comenzarle a caer encima. O sea, así se maneja la política internacional. Así se maneja la política internacional. Y en el libro que tú tienes ahí, ese que te facilité, te entregué, ahí hay una parte interesante. Así Ecuador fue obligado a dar su voto a favor de Cuba. Justamente por ese tipo de situaciones, señores. Entonces, esto es lo que se tiene que analizar. Y regreso nuevamente al tema. El tema radica en que al no tener un buen asesoramiento, tú tienes diversidad de criterios, nada concretos, todos pues por los aires, sin concretar en cosas firmes. Por lo tanto, te hacen tomar decisiones que no son acertadas, decisiones en las cuales tú expones y te toca dar el pie para atrás. Ejemplos. El presidente de la República hace el anuncio de que va a entrar a Durán. Se hace una caravana grandota con tantas cosas. Antes de eso, ¿quién manejaba el operativo o los operativos de seguridad nacional? Era el Comando Conjunto, porque es el máximo organismo que planifica e integra todas las fuerzas, policiales, militares, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, para hacer una planificación nacional en beneficio de los objetivos nacionales permanentes del Estado ecuatoriano. Pero el presidente llega allá y alguien le susurra al oído, me imagino yo, le dice, no. Ya, esto es policial, esto es de seguridad ciudadana, esto no es nacional. Déjenles a los militares que estén por allá, pero nosotros vamos por acá. ¿Cuál es el objetivo? Mal orientado. Con esta decisión, pues voy a tener más recursos para la institución, voy a ser más equipado, voy a tener más fuerza. Entonces, debe a mí todo el problema. Y el presidente de la República, en el discurso que yo pensaba que iba a ser, bueno, vamos a entrar, nos vamos a quedar aquí, el tiempo que sea necesario, 2, 3, 4, 5 años, yo dije, si vamos por ahí, estamos perfectos. Dice, señores, vamos a entrar, a hacer aquí los operativos, pero, pues, esto ya sale de la jurisdicción del Comando Conjunto. El Comando Conjunto se va a dedicar para otras operaciones y la policía es la que va a manejar esto. ¿Qué es eso? Un pésimo asesoramiento en conducción político-estratégica del Estado. Y ahí están las consecuencias de lo que estamos viendo. Todo disparado, unas fuerzas reactivas que actúan por diferentes partes sin tener una lógica de conducción, un mando unificado que pueda verdaderamente decir, pues vamos por esta ruta y vamos por aquí, en forma certera. Eso es lo que está faltando y eso es lo que se necesita en el país. No hay que pensar en función de instituciones. Las instituciones, señores, no son permanentes. El Estado es permanente. Las instituciones pueden cambiar. Y como en este país, pues hay una institución que después puede ser Policía Nacional, después puede ser Guardia Pretoriana, puede ser una Guardia X o Fuerzas Armadas, pueden decir, señores, ¿saben qué? Ya no hay Fuerzas Armadas, ahora todos son policías. O sea, las instituciones también pueden moverse y cambiarse. Claro. Pero el Estado, no, señores. El Estado está ahí permanentemente. Con los errores, sí. También con las soluciones que podemos presentar también. Pero recalco nuevamente, el contar con profesionales que verdaderamente vayan a sacar adelante al país, eso es vital. Yo siempre pongo un ejemplo en algunas conferencias que doy. El ejemplo es muy sencillo. Estamos en un hospital
estamos en el quirófano de un hospital y entra un paciente. Este paciente se llama Ecuador, en el caso mío, puede ser en el caso de Uruguay, de Argentina, todos los países son igual. Este paciente se llama Ecuador. Llega ya, lo meten ahí para operarle, de corazón abierto. ¿A quién llama el director del hospital? Llama a los amigos de farra, a los amigos de la escuela, a los amigos del fútbol. ¿A quién llama? O llama a los mejores profesionales. Si llama a los mejores profesionales, van a tratar de salvar la vida de ese señor Ecuador o de ese país. Pero si me rodeo de amigos de la escuela, de cuotas políticas, de exigencias que póngame a este porque si no no le doy el voto, ese país se va a morir. Y eso es lo que yo veo al momento en Ecuador. Un grupo que no es técnico, que trata de hacer las cosas lo mejor que puede, pero al no ser técnico, pues cubre cantidad de errores, uno tras de otro, como los que hemos descrito durante este programa tan interesante. Mario, creo que, bueno, ya va a ser una hora que estamos aquí, estamos llegando al final. Creo que de futuro podemos proponer una legislación para que los compañeros de clase de los mandatarios no puedan acceder a ningún cargo cercano al mismo futuro, porque esto también es una pandemia en Latinoamérica. Siempre hay un compañero de clase, siempre hay un primo, siempre, no es una cuestión aislada. Esto es tremendo, siempre está el compañero de clase. No, que estudiamos juntos y que fuimos juntos. Bueno, que yo le conozco porque la hermana de él era mi enamorada, por lo tanto es buena nota y yo tengo que estar ahí y él me va a cuidar la espalda. Y así anda Latinoamérica. Mario, te quiero agradecer mucho personalmente esta oportunidad, esta charla, que ya está llegando a su final. Edison, también te agradezco mucho y quiero tus palabras finales y después que también le damos la palabra a Mario para finalizar el programa. Bueno, me uno, obviamente, muchas gracias, mi coronel. Siempre es un gusto escucharle, conversar con usted, hablar de estos temas también que son trascendentales. Quizás no quejarnos, pero hace 4 años conversamos de esto mismo, mi coronel, y usted también me decía que había que hablar, era otro presidente, otro gobierno, y hablábamos del mismo tema, que no se dejaba asesorar, o había un asesoramiento no adecuado, y sigue pasando el tiempo y lastimosamente sigue lo mismo, pero bueno, creo que de alguna manera estos espacios y gente como usted, gente como Fernando, obviamente, y que tratamos de hablar de estos temas, es importantísimo y trascendente alzar la voz de alguna manera. Muchísimas gracias nuevamente, mi coronel, es nuevamente, como le digo, un gusto, un placer y un honor haber estado con usted, y a todos quienes nos han visto también, pues muchísimas gracias. Le doy el paso, mi coronel, para sus palabras finales. Claro, muchísimas gracias. Yo primero, para mí, un verdadero honor el poder estar con distinguidos profesionales de la seguridad regional y poder haber compartido con ustedes en esta charla que me parece sumamente interesante, donde se topan temas de actualidad. Pero yo quisiera proponerles a ustedes, distinguidos conductores, un tema que me parece interesante y que salió en esta conversación. Claro. Plantear un programa que hable sobre lo que es la geopolítica delictiva o del crimen organizado. Me parece algo interesante porque va a articular ya no solo de Ecuador, sino a nivel regional, todas las amenazas que se mueven, cómo se conectan, cómo están, cuáles son los intereses, cuáles son las rutas. Toda esa información es necesario conversarla, compartirla con el auditorio de ustedes y también con los diferentes gobiernos que van a estar interesados en conocer cómo se ve la geopolítica del crimen organizado en América Latina. Gracias a ustedes nuevamente, Fernando, Edison, muy agradecido por la invitación. Muy bien, hasta la próxima, un fuerte abrazo a ambos y bueno, voy a finalizar la grabación ahora enviándole los saludos a todos aquellos que nos siguen, que nos ven y que después van a empezar a hacer comentarios de este programa. Hasta pronto, hasta la próxima. Quedamos con tarea, Fernando. Yo lo sé. Por suerte, esta tarea la tengo adelantada. Esta la tengo adelantada. Hasta pronto. Hasta pronto, que pasen bien. Gracias por la invitación. Ya nos vemos. Chao.